Hola, hola, ¿sí me escuchan? ¿Se escucha, hermano? Muy Bendiciones. bien, qué increíble estar por acá. Muchas gracias por la invitación, hermano. Perfecto, ahora sí sé que me escucha. Un abrazo, Saúl. Perfecto. Perfecto, pues vamos a darle. Muchas gracias pues, a todos los que se están conectando acá para tener esta sesión pues juntos aprender un poquito lo que Dios habla, ¿no? Del emprendimiento, del desarrollo y ver que Dios tiene siempre una opinión absolutamente de todo. Amén, perfecto. Gracias por aceptar la invitación, hermano, y bueno, por unirte en esta hermosa noche para bendecirnos con todos esos conocimientos, con todo lo que Dios va a hablar a través de ti, bueno, y ayudarnos en este mundo de emprendimiento, en donde se asomó mi hijo por ahí. No pasa nada, no pasa nada. Mi ayuda de producción, mi esposa. Bueno, sabes que quería comenzar para que nos comentes y las personas que nos ven, nos digas un poco cómo comenzaste desde el punto de vista de emprendimiento. A mí me gusta escuchar mucho este tema sobre el emprendimiento y todo eso, pero verlo desde el punto de vista bíblico me pareció súper interesante porque veo que es una propuesta, es como un micro nicho que yo personalmente no había visto antes. He visto muchas personas que hablan de emprendimiento, pero bajo principios bíblicos, honestamente, eres el primero en que te veo. Si hay alguien más, me disculpa y me perdona, pero eres el primero que desde el punto de vista en principios bíblicos es el que veo. Así que me gustaría para que nos dijeras cómo comenzaste en este mundo y sobre todo desde el punto de vista bíblico. Sí, bueno, la cuestión del emprendimiento siempre ha sido algo que para mí me ha gustado, ¿no? Yo recuerdo desde la preparatoria que tomé algunas clases enfocadas a planes de negocio y todas esas cosas. Yo ya tenía como alguna inclinación por esa área, el marketing y demás. Siempre me gustó la idea de desarrollar tus ideas. O sea, yo creo que empieza por ahí. O sea, que tú tengas algo y que lo materialices y en la cabeza. O sea, y por ahí empecé. Entonces tuve algunos emprendimientos. Tuve la oportunidad de tener algunos empleos, realmente dos formales. Y Dios me dio mucho favor y gracia en esos eran principalmente en el área comercial y luego en el área de marketing, pero pude crecer muy rápido en esas empresas y había una incomodidad porque se me hacía muy inusual de que, bueno, es que yo ayudo a los dueños a crecer y yo ya no puedo crecer más hasta que ellos me digan. Entonces me sentía medio emprisionado, entonces eso me generó como una incomodidad para no estar ahí, ¿no? Entonces por ahí empieza, ¿no? Empieza como teniendo resultados rápidos en el área laboral y siempre he tenido ideas, siempre, siempre he tenido ideas y entonces pues estuve emprendiendo diferentes pues ideas que tenía a lo largo del tiempo. Mi madre tiene su propia clínica dental, mi padre tiene su propia empresa de renta de grúas industriales para obras grandes. Están separados, vaya, pero cada uno tiene sus propios negocios. Entonces siempre vi, o sea, estuve también expuesto a esa parte como de cada quien tener su propio proyecto, ¿no? Basado en sus dones, sus talentos. Y mi madre nos instruyó desde mi abuela a seguir a Jesús y bueno, fue como un mix, hablamos de todas estas cosas. La realidad de las cosas es que yo seguí emprendiendo, tuve un emprendimiento que le dediqué 5 años, que era un startup, una empresa tecnológica, bueno, un proyecto tecnológico. Am, y ese me permitió ir a viajar, me permitió mudarme en ciudad, me permitió participar en un mundial de aplicaciones móviles, me permitió entrar a programas de incubación de negocios, me permitió involucrarme en el área pública, en el de gobierno. Entonces estuve expuesto a muchas cosas, pero a la vez estaba expuesto a ambientes que no, o sea, que te emocionan a lo mejor en ese momento, ¿no? Se te hacen interesantes, pero están lejos de Dios. O sea, y conocí a personas hiper exitosas, ¿no? Eh, pero no, la vida que tenían al final del día no era la vida que yo quería para mí. Y yo siempre hablo esto a nivel de testimonio, que Dios me permitió como ver como si realmente eso era lo que yo quería. Me di cuenta que no. Entonces también entendí que era algo que me encantaba, el mundo de los negocios,
también, obviamente, yo siempre estuve en temor de Dios y que le iba a servir y demás, pero no lograba hacer esa conexión. Entonces, yo en un momento muy honesto con él le digo, sabes que si tú realmente tienes algo que hablar de esto, muéstrame. Y yo me di a la tarea y me puso como el doctor Miles Monroe. Digo, la realidad es que me tocó muchos contenidos en inglés, o sea, pero en español no había. Entonces yo me empecé a educar en esta área, me empecé a entender cómo realmente operaba el empresario temeroso de Dios y pues empecé a hacer yo, a implementar lo que yo iba aprendiendo conmigo y empecé a ver los resultados, ¿no? Y obviamente es un proceso bien confrontador porque te manda a tener estándares diferentes, a tener una filosofía de trabajo diferente, te manda a dar pasos de fe diferentes, o sea, tiene que ver mucho con el carácter de uno, ¿no? Entonces, yo empecé a ver esto y luego, pues dije, es que nadie más está hablando de esto acá, o sea, nadie más tiene estos recursos, nadie más tiene esta información y creo que es como súper importante. Entonces ya pasó de ser una necesidad personal a más como un llamado, ¿no? Entonces yo le empecé a pedir a Dios dirección sobre esto y dije, bueno, en su momento se me ocurrió una idea, porque obviamente hablar de este tema de negocios para la iglesia comercial, ¿no? Y más para estas posturas a lo mejor muy religiosas, y más cuando acababa de salir esta idea del el evangelio de la prosperidad y todas esas basuras. Entonces, yo no quería como caer en blasfemia ni nada de eso, ¿no? Yo siempre cuidando una sana doctrina y cuidando obviamente las bases y los fundamentos. Am, Me dediqué a ver eso y lancé un primer proyecto que en su momento se llamaba el Instituto Bíblico Empresarial. Dije, pues vamos a ver. Así lo llamé y hice alguna reunión en un café. Para mi sorpresa, yo no esperaba mucho. Dije, pues posiblemente van 3 personas. Además, el café se súper llenó. Había gentes en las ventanas viendo y yo estaba como... Invitaron a una iglesia muy tradicional a hablar de esto, luego a otras iglesias, luego a la radio, luego a la televisión aquí en mi ciudad. Y empecé a escribir el libro que se llamaba Fe Emprende. O sea, era como que todo lo que venía aprendiendo. Y yo soy bien honesto con las personas y les digo que en su momento cuando yo empecé a ver el impacto me dio miedo. Me dio miedo porque dije, es una carga bien pesada. Yo veo que a todos los que siguen a Dios en estas cosas les va súper mal, o sea, les pasan cosas bien intensas. Y genuinamente no estaba listo como para ir de lleno, ¿no? Entonces, pues viene la pandemia, pierdo mi empresa en ese momento, igual sigo conectado con Dios y mucho de lo que venía aprendiendo. Dije, bueno, luego lanzo lo de instituto, lo de Femprende, el libro ya lo había terminado, lo di a algunos amigos y ya no lo publiqué ni nada, no lo abrí al mundo. Y emprendí otra empresa, Dios me dio favor y me prosperó con esa empresa, me permitió crecer muchísimo y 3 años básicamente estuve con ese proyecto, me permitió posicionarme a nivel nacional, tener muchos clientes, bueno, muchas cosas muy padres. Este, pero pues la realidad de las cosas que yo ya había alcanzado, pues la economía que quería, hasta cierto punto la reputación, pero había un vacío en mí, había algo como que esto no es, y siempre me estuvo susurrando a la oreja ese proyecto, eso que había vivido, pues, que era lo que tenía que estar haciendo, ¿no? Entonces pasan varias circunstancias en mi vida donde el año pasado, en septiembre, justo ya estábamos por cumplir un año, eh, yo soy súper honesto con Dios y le digo, ¿sabes qué, Dios? Si realmente quieres que, que esto sea algo que en lo que quieres que esté de lleno, pues necesito que me muestres de una manera sobrenatural que de verdad quieres que esté aquí, porque pues esta no es la vida que quiero. O sea, a pesar, estoy hablando de que tenía todo. Ah, Estaba ese pálpito de Dios en tu corazón allí. todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo me estuvo susurrando. Y mi mentor, el doctor Meadows, una de las cosas que decía es que tu llamado, tu propósito, siempre te va a hablar, hasta el día que te mueras. O sea, porque para eso existes. Entonces, pues era algo bien incómodo, ¿no? O sea, no había, o sea, te digo que yo veía las cifras que llegaban o había clientes que yo decía, les voy a cobrar esto para que no, porque no quiero atenderlos. Y me lo pagaban, ¿no? Entonces,
Wow. O sea, todas estas cosas. Y yo empecé a sentir cómo yo estaba sobornando mi vida, sobornando mi propósito. Entonces era un conflicto muy interesante que tenía interno. Y Era como un síndrome del impostor, algo así. sí, pero digo, o sea, porque lo interesante es de que igual, o sea, yo la estaba rompiendo en esa industria, yo estaba en la industria médica, estaba como consultor para médicos especialistas de todo tipo, de todo el país. O sea, hasta asociaciones me invitaban a dar conferencias y, bueno, tantas cosas. Pero obviamente por lo de la pandemia y demás, yo descubrí muchas cosas estando en ese medio que no me encantaron de esa industria. Y yo, pues por dentro ya había problemas de convicciones personales. Yo sentía, les digo ahora, es que le estaba dando de comer al lobo, ¿no? Entonces dije, no, 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 o sea, Wow. no está bien esto, no hay cifra que pueda comprar mis valores, pues, y la identidad que ya tengo, ¿no? Entonces, Es cierto, había un choque allí que sentías que no te brutal. permitía avanzar. Sí, no, y aparte, o sea, todos mis clientes que tenía siempre al final me decían, es que tú tienes como una paz, no eres pastor, o sea, siempre Dios se movía ahí, o sea, siempre era esa parte, ¿no? De que Dios a través de ahí se movía, tal vez no de manera explícita. Entonces, eh, pues digo, yo estoy en un proceso, la verdad es que me alejé de Dios en ese tiempo, am, pero siempre estuvo ese temor y cada vez era más fuerte esa incomodidad. Estuve teniendo sueños, estuve teniendo pues circunstancias cuando yo le pido a Dios dirección. ah, Voy a comer con un amigo que tenía tiempo que no veía y justo cuando estoy desayunando así, veo atrás de él, estaba el icono del Instituto Bíblico Empresarial, así como porque es una cruz como con unas celdas, con unos hexágonos. Y digo, qué interesante. O sea, me acordé nada más y ya lo me voy a tomar un café con él terminando el desayuno y me mandan un mensaje de Bolivia, una persona, en Instagram, súper raro. Para esto yo no había hablado nada de Dios ni nada de eso, o sea, o sea, yo simplemente estaba como que pues en esa postura de Dios, tú dime qué onda, si realmente, pues que será. Y me manda este mensaje esta persona y me dice, oye Saúl, fíjate que queremos montar un curso de negocios para cristianos y estuvimos hablando y Dios nos puso que eres tú. O sea, vieron un podcast que yo había lanzado hace como 2 o 3 años, o sea, en esa semana, en ese momento. Luego voy al grupo de y hablan sobre el propósito igual, o sea, fue Dios esa semana no dándome una señal, o sea, literal fue hablando de manera explícita a mí. Y en el momento que tengo una reunión con estas personas de Bolivia, yo obviamente en mi corazón estaba, es que Dios, no quiero empezar de cero, ¿no? Y él me decía, es que no vas a empezar de cero, vas a empezar donde te quedaste. Y yo sabía que si le decía que sí a estas personas de Bolivia, yo le tenía que decir que no a todo lo demás, a todo lo demás. Entonces, en el momento que yo les digo que sí, tomo la decisión y anuncio que voy a cerrar la empresa. Todo, todo, voy Wow. a dejar todo. Entonces, pues, Quemaste todas las barcas. exacto. Yo siempre digo eso, o sea, yo me puse en una posición donde dije, yo no puedo tener un plan B, yo no puedo tener que voltear a ver atrás, yo no puedo ya depender de esto, o sea, y Dios me lo dio, Dios me dio favor, Dios me dio gracia, pero curiosamente, algo que también decía mi mentor Maus, es que el enemigo te va a dar cosas, cuando ya estás maduro hasta cierto punto en entender la fe, siempre te va a dar cosas que se parecen a tu propósito. Pues muchas de las cosas que yo ya venía haciendo se parecían bastante a lo que ahora hago, o sea, pero nunca vas a tener la plenitud, ¿no? Y ahí pues sí, decido cerrar la empresa en septiembre 19, no, sí, como en la segunda, tercera semana de septiembre decidimos cerrarla. Obviamente terminé de trabajar los clientes ese año y pues a depender de Dios. Una de las cosas que mi pastor de jóvenes y que Dios viene tratando conmigo es tienes que trabajar con gente que no puede pagar. Tienes que servir a gente que no tiene la capacidad de pagar. Obviamente, pues uno lo entiende hasta cierto punto, pero eh, pues yo ya estaba acostumbrado a que me paguen lo que yo quiero, a ser este consultor top, a que se hagan como yo quiero, ¿no? Entonces fue todo un proceso y digo, bueno, entonces si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo con un nivel de excelencia y súper diferente. Entonces dije, pues voy a ser la persona que mejor sirve a los cristocreyentes, ¿no? Entonces republiqué el libro, lo dejé en línea gratis para descargar para quien lo necesitara.
empecé a producir algún tipo de contenido en TikTok. Hice un programa de incubación gratis que era por algo que cobraba, o sea, bastante, lo regalé en el canal de YouTube, ahí está. Y curiosamente en los primeros 6 meses alcanzamos como entre alcance en total como a 3 millones de personas de reach, de alcance, y a unas, digo, el libro ya tuvo más de 4,000 descargas, o sea, directas de la página, y pues bueno, no tengo idea de cuántas personas han tomado el programa de incubación gratis, ¿no? Y bueno, hicimos un grupo de Telegram también ahí, pues sí, entraron como 2,000 personas, pero yo también igual, como la vez pasada me empecé a abrumar porque dije, Dios, esto es como muy grande y lo quiero hacer bien y quiero entender bien qué es lo que tú quieres. Entonces, en esa primera, o sea, de septiembre empieza todo este hit. Yo hay un congreso de hombres en enero de este año y yo literal digo, Dios, esto, yo sé que vas, le dije, pues como Gedeón, necesito otra señal y otra señal, ¿no? Entonces, le digo, solamente confírmame que es aquí donde me quieres, ¿no? Pues es un congreso específicamente de hombres de mi iglesia y viene un pastor que se llama Frank López. Entonces, les invito a que lo escuchen, es empresario también. Y él había escrito un libro muy similar al mío. Y entonces a mí pastor con él en una conferencia ahí. Y se siente aquí cuántos empresarios hay. Entonces estamos en un auditorio con más de 1,000 hombres ahí, imagínate. Y dice, ¿quién aquí es empresario? Y pues yo levanto la mano, ¿no? Y avienta el libro de Frank dentro de todos y me cae a mí, ¿no? Y al otro día también me lo puede firmar. Entonces yo, así de que, ok, ya no necesito más, Dios. Y digo, eso es como te estoy dando como un resumen desde ese punto hasta ahorita, que han pasado alrededor de unos 5 años, todas esas cosas, pero justo el año pasado para acá empezamos con todo esto y Femprende pasó, o sea, del Instituto Bíblico pasó a ser Femprende y obviamente le estamos pidiendo mucha dirección, estoy pidiendo mucha dirección a Dios a lo que va a hacer y ahorita lo que le estamos creyendo a Dios es porque sea un movimiento global. La idea es equipar a personas para ayudar a emprendedores desde sus ciudades. Entonces, la idea es abrir células de estudio, grupos de estudio de emprendedores por ciudades. Entonces, vamos a equipar a personas. La idea es que se cree una comunidad de Cristo creyentes que interceden unos por otros y que crecen juntos. No lo hay, no existe y eso es lo que nos está afectando a nosotros porque por rollos de dogma, ¿no? De doctrinas, no sabemos hacer equipo como iglesia y en el área empresarial necesitamos apoyo. Digo, si algo tienen los judíos y los musulmanes y las comunidades asiáticas es que ellos saben hacer equipo. Entonces, Femprende ha sido ahorita y obviamente con tanta gente que ha sido expuesta al libro y que realmente al final del día es una filosofía de trabajo, no es una doctrina ni demás, nunca hablamos de doctrina, pues ha caído muy bien con gente de diversas doctrinas, ¿no? Bautistas, apostólicos, metodistas, de todo. Entonces ha sido un buen puente para que haya un punto en común y que se pueda empezar a hacer equipo, a hacer conexión y se empiece a estudiar. Entonces ahorita le estamos creyendo a Dios para pues ya lanzar esta nueva etapa para el proyecto y empezar a equipar a personas para lo que sigue, ¿no? Pero la idea es que cada ciudad tenga su grupo de emprendedores a nivel local, que haya eventos, que se les den herramientas, que tengan comunidad, que tengan conexión y que la idea es que no solamente te equipes para tu emprendimiento, sino que tu organización, la célula de ahí, pues sea de influencia. O sea, que sea de influencia en tu comunidad. Entonces, pues esa es la gran tarea, la gran comisión ahorita en la que estoy. A veces me abrumo, digo, Dios, no sé, no tengo ni idea cómo le vamos a hacer con todo esto. Pero ha sido la mejor decisión que he tomado hasta ahorita. Dios no me ha dejado. O sea, obviamente es una dinámica de vida súper diferente a la que tenía antes, pero estoy súper emocionado por lo que va a suceder, ¿no? Dios es bueno, hermano. Mira, es interesante lo que me acabas de contar, porque además de que nos muestras tus inicios y el proceso de ese llamado de Dios, me pareció bastante peculiar ciertas perlitas que dijiste y que quería preguntarte. A las personas que nos ven, gracias a los que están en vivo, vayan dejando sus preguntas en la caja de comentarios, allí abajito, para luego más adelante nuestro hermano Saúl la pueda responder.
tú que pasaste por ese proceso de emprender o de tener una empresa desde el punto de vista secular, podríamos llamarlo secular, Ujú. no tan cristiano por decirlo de una manera, y que ahora emprendes y llevas este punto de llevar bajo los principios bíblicos, ¿tú podrías darnos un decálogo de la diferencia entre emprender en los principios bíblicos y emprender de manera simple como cualquier persona en el mundo? ¿Cuál sería la diferencia de manera resumida en ese sentido para ti? Bueno, es que, digo, uno lo que tiene que entender es que hay principios espirituales, hay principios terrenales y la correcta ejecución de esos principios genera resultados. O sea, no es tanto como que de suerte. El religioso piensa que si yo solamente ejerzo principios espirituales, ya todo lo demás se acomoda. Y la realidad es de que no. O sea, el pueblo perece por falta de conocimiento. Wow. Entonces, tú tienes que, no porque tú conozcas la palabra, significa que vas a desconocer la industria, vas a desconocer cómo opera el comercio, ¿no? Wow. Tienes que educarte, o sea, Dios a cada generación le da una porción de herramientas o para poder prosperar en esa temporada. Pero imagínate, vivimos en la generación con más herramientas disponibles para poder desarrollar. Entonces, ilógico, la verdad, Y inaudito hasta que seas absurdo podemos ignorante. decir. Sí, sí, sí. O sea, no sé cómo vender y te quedes con la duda teniendo acceso a Internet. No sé cómo hacer una campaña en Facebook teniendo una laptop, ¿no? No tengo dinero para una mentoría, pero tengo un celular el más reciente. Entonces, eh, digo, la realidad de las cosas, y yo trato mucho con los cristocreyentes, y sí es desgastante, o sea, yo ya entiendo un poquito más a Jesús cuando decía así, ¿no? Como que hasta cuándo tendré que soportarlos. A veces así quedo. Y no es que yo me sienta mejor, es que, o sea, antes de irme a la diferencia de los principios, lo que hay que entender es la mentalidad. O sea, fíjate, la persona que emprende sin Dios, sin la esperanza y la conexión con Dios, se tiene a sí mismo, pero tiene muchas veces más fe en su capacidad, en su potencial, que el creyente. El creyente le tiene más fe a Dios y no nada de fe a sí mismo. Entonces, son polos Y súper interesantes. ese tema es como tabú dentro de la iglesia, ¿no? Incluso para emprender. Ese tema de tener fe en uno mismo también para emprender, ¿no? Es como un tabú dentro de la iglesia. Sí, porque, o sea, te tienes que esforzar y ser valiente. O sea, y no te dice, quédate en tu casa y deja que Dios haga todo. O sea, no dice, esfuérzate, sé valiente, o sea, yo voy contigo, yo voy delante, o sea, te tienes que presentar. Pero el problema ese se recae de que hay un victimismo, hay un conformismo. Entonces, la primera crisis que hay es eso. Obviamente la contraparte muchas veces es de que el empresario secular, si lo quieres llamar así, pues él se vuelve su propio Dios, es el proveedor, él es el que hace, o sea, todo conforme lo que él considera, que le ayuda obviamente a lograr muchos resultados positivos, pero ya estando ahí tiene muchas áreas vacías. Entonces, ese es más allá de irnos como por temas concretos, o sea, tú tienes que tener fe en ti porque Dios tiene fe en ti, pues. Y cuánto más tú no tienes a tu favor porque tienes un Dios que opera de manera sobrenatural, pero tú tienes que actuar en lo natural. O sea, Él abre puertas, Él influye, crea circunstancias, cosas que tú no ves. Así es como Dios opera. O sea, si lees en la Biblia te vas a dar cuenta que pues el pueblo de Israel se tenía que presentar en el campo de batalla. Dios peleaba por ellos, pero ellos se tenían que presentar. Ellos tenían que luchar, ellos tenían que hacer algo. No decía, quédense en sus casas, quédense ahí. No, igual tú con tu empresa, con tu proyecto, tú te tienes que presentar y hacer lo que a ti te corresponde y dejar que Dios haga lo que a él le corresponde. Entonces esa es la primera parte, ¿no? O sea, la diferencia, primero en carácter, en cuestiones de carácter, es que a veces nosotros como seguidores o caemos en una postura religiosa
y Dios haz todo. Entonces, un punto. Am, Les digo, la distorsión del emprendimiento recae cuando uno se vuelve el propio Dios. O sea, y es que yo proveo, yo produzco, yo controlo, y eso empieza a crear una personalidad como yo estoy por encima de todos, yo defino todo esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Eso pasa mucho dentro de la fe también para emprender, ¿verdad? sí, sí, sí. Digo, bueno, obviamente hay una parte interesante. Quizás Un disfrazada, no emprendedor, tan así, tan de frente, ¿no? sí, exacto. O sea, hay un emprendedor en la fe maduro y hay un emprendedor en la fe inmaduro también. Y ahorita voy a ir a esa parte. Pero, digo, la gran diferencia es que, digo, el que emprende sin Dios puede crecer y te puede, digo, yo lo suelo decir, o sea, yo he crecido, pues, o sea, y es porque ejerzo principios. Entiendo cómo funciona la oferta, la demanda, la diferenciación, la generación de valor, creando ofertas irresistibles, posicionamiento. O sea, entiendo esos principios que operan dentro del comercio. Y si los ejerzo me van a dar resultados, porque son principios establecidos. O sea, no cambian. O sea, es como la gravedad. O sea, si tú, aunque tú tengas fe diferente, si tú te avientas de un edificio de 10 pisos, pues te vas a pegar o si no, ahí vas a quedar. O sea, porque ya es un principio. Los negocios operan bajo principios. Entonces, yo necesito entender los principios que gestan un comercio, un negocio. Si yo los entiendo, entonces los puedo implementar y por ende voy a tener resultados. Esa es una parte. Ahora, cuando tú emprendes con base en principios bíblicos, empieza otra conversación. Porque la idea de que tú emprendas es que tú tengas la autonomía de otras personas, pero siempre la dependencia de Dios. Ahora les voy a dar un poquito de contexto en esto y está en el libro, digo igual, nada más rápidamente a los que están escuchando, si lo quieren descargar, saulpalazuelos.com, ahí está el link, no te tienes que registrar ni nada, nomás le das clic, si tienes problemas para descargar, usa otro navegador además, y ahí está, y hay una explicación del libro. Pero nada más quiero darles una clase de historia bíblica. Cuando el pueblo de Israel es sacado de Egipto, los 10 mandamientos, las indicaciones que le da en Deuteronomio al pueblo de Israel, es para que aprendan a ser una nación. O sea, era un pueblo que no tenía una identidad. Entonces, imagínate que Dios ahí arma la estructura social por la cual debía de operar ese pueblo. O sea, porque no tenía nada de eso. Entonces, Dios les dice que cómo tenía que operar como sociedad. Entonces, tú en esa sociedad vas a ver diferentes roles. Había esclavos, había siervos, labradores y maestros, esos cuatro perfiles. Los esclavos no es como lo entendemos de esclavitud. Hoy en día eran personas que conquistaban, que formaban parte de propiedad de aquellos que conquistaban esos pueblos. Estaba prohibida la venta o comercio de esclavos y en el año del jubileo se tenían que liberar. Si ellos se querían quedar, ellos ya podían pasar a ser siervos. Se les daba un anillo, una argolla para representar que pertenecían a algún amo y tenían un salario también. Entonces, ellos ya podían pertenecer a la casa del amo o el maestro que ellos quisiesen, ¿no? Y tenían que tratarlos bien. Dios decía que tienes que tratar bien a tus siervos, a tus esclavos. Acuérdate que tú también fuiste foráneo, en una nación, ¿no? Ahora, el siervo también podía liberarse, a menos que él eligiera quedarse con su maestro, ¿no? Entonces, lo curioso, les digo, el siervo en su momento, pues cuando traes la camisa de la empresa o cosas así, o sea, le perteneces, ¿no? Que no está mal, pues puede ser una temporada. Luego tienes a los labradores, y los labradores son los autoempleados. Eran personas con dones y talentos que ejercían para laborar algún arte, algún servicio, algún comercio. Y a través de eso, ellos tenían un trato directo con maestros, que los maestros en este caso eran personas que tienen múltiples bienes, rebaños, negocios y demás. Y ellos eran autoempleados, ellos establecían la cifra, la cuota que ellos iban a manejar de costo. Si ellos ahorraban y eran dirigentes, con el tiempo ellos podían llegar a ser maestros y tener propiedades y demás. Entonces tienes, pues, esclavos, tienes empleados, tienes autoempleados y tienes empresarios o emprendedores y empresarios.
empresarios. Esa era la estructura social que estaba establecida para ser una sociedad en el Antiguo Testamento. Entonces, no está mal que tú seas un empleado. Puedes hasta ser también un intraemprendedor. O sea, si tú tienes la suficiente influencia en la empresa donde tú estás, tú puedes sumar a la empresa y ellos te pueden dar muchos beneficios y puedes emprender dentro de la empresa también. O sea, también hay que ver el emprendimiento no solamente como yo hacer cosas por mí, puedo hacerlo también por mi cuenta. Tengo que diversificarme. Salomón decía que mandaras en los barcos tus semillas porque no sabes cuál te iba a dar. O sea, tienes que aprender a diversificarte. Hay muchos principios ahí que habla la Biblia sobre cómo que la diligencia también. Y me encanta Proverbios, si has visto un hombre diligente servirá a reyes y no a la gente común. Aquella persona que tiene un estándar y un nivel de excelencia, pues también se diferencia. Entonces, tenemos que la Biblia nos habla de que había una posición para empujarnos a ser emprendedores o empresarios, autoempleados, empresarios. Y está ahí, o sea, está 100% ahí, pero simplemente no lo hemos aprendido a ver, ¿no? A veces solamente, y me encanta porque creo que era Pablo el que decía, o sea, dice, siguen con los mismos temas básicos de la salvación, de la cruz y de la gracia, siguen inmaduros cuando ya habría que ver otras cosas, ¿no? O sea, y ese es el problema con muchos de nosotros, o sea, que seguimos topándonos con los mismos problemas que nos impiden crecer, porque sigo con los mismos hábitos, sigo con los mismos pensamientos, sigo con los mismos rollos, y pues por eso no crezco, ¿no? O sea, Dios tiene una opinión absolutamente de todo y por eso digo, en este caso creo que esa es la gran diferencia, o sea, entender eso y te comentaba que hay un emprendedor inmaduro y un emprendedor maduro. El emprendedor inmaduro en la fe busca usar a Dios en su negocio. Y el emprendedor maduro busca que Dios use su negocio. Oh, muy bien, excelente. Muy bueno, muy bueno. ¿No? Entonces hay que entender esas dos diferencias. Porque es como yo voy a Dios para que me dé lo que yo quiero, para alcanzar lo que yo quiero, o quiero que Dios haga completamente su voluntad en esto. Y, Y eso y es importante también, como lo reseña, disculpa sí, sí, no, adelante. pero me parece una diferencia bastante abismal el entender de que o vamos a Dios en busca de panes y peces, o vamos a Dios en busca de cumplir ese propósito que no nos deja dormir, que no nos deja estar tranquilos y estar en paz, y reconocer y saber de que tenemos ese propósito en Dios y que vamos a ser usados para bendición, para bendecir a otros. Eso nos llena el corazón y es lo que estás hablando y nos enriqueces con esa gran diferencia, ese principio poderoso allí. Sí, es que a mí me encanta, o sea, ¿por qué me siguen ustedes, no? O sea, ellos me siguen porque les doy de comer. O sea, o no, y a mí me gusta pues la respuesta de Pedro, pues ¿qué haríamos sin ti? O sea, Fue yo honesto, te, fue honesto. sí, yo te sigo por quien tú eres, no por lo que tú me das. Exactamente. Y esa es la gran diferencia, ¿no? O sea, muchos de nosotros queremos permanecer con Dios mientras permanezca lo que Dios nos ha dado. Y en Isaías creo es cuando él habla de que dice, se han olvidado de la fuente de agua viva, que da vida y han estado ustedes queriendo cavar sus propias cisternas que no dan agua. O sea, esa independencia siempre del ser humano. Eh, y digo, ahorita, por ejemplo, con lo que yo hago, con lo de Femprende y demás, o sea, si tú me preguntas si yo voy y doy principios para crecer tu negocio, yo nunca. Femprende no se trata de darte consejos para crecer tu empresa. Femprende se trata de que tú prepares tu vida para crecer todo lo demás. O sea, Así yo como llamo prospera nuestra alma, como dice la escritura. tu vida correctamente, que esté en el orden correcto, que limpies. Y de hecho nosotros usamos ahorita, pero la base o el fundamento de todo esto es que tu vida sea bendecible. Esa es la palabra que Dios me dio. O sea, yo quiero que Dios me bendiga, pero no soy bendecible. Y yo tengo que entender las dos diferencias entre gracia y bendición. La gracia no está condicionada, es un regalo de parte de Dios. La bendición sí está condicionada. Hay una serie de Excelente. criterios y estándares que yo tengo que cumplir para recibir la bendición de parte de Dios.
cuando va a entrar el pueblo de Israel a la tierra prometida, ¿qué les dice? Yo les doy a elegir entre la vida y la muerte. Elijan pues la vida, que es temerme a mí, depender de mí. Ese es el secreto. Y les va a ir bien en todo lo que les prometí. Y Sa- sa- no, Sabes que, perdón que te sí, sí. interrumpa, perdón que te interrumpa. Hay me acabo de acordar de una entrevista que vi de un empresario judío. De verdad, en este momento no recuerdo cómo yo llegué a esa entrevista en YouTube, creo que fue. Y él decía que uno de sus principios, judío, él decía que uno de sus principios para hacer un negocio con alguien, con otra persona, es que fuera y va como anillo al dedo, ¿no? Él no hace negocios con hombres que le son infieles a sus esposas, porque él dice, si esas personas le son infieles a sus propias esposas, a la cual deberían de ser la mujer que más ama y más cuida, no me imagino que vaya a ser fiel a una empresa en la que yo invierta mi dinero con esa persona. Entonces, aunque parece lógico, ¿no? Y claro, este tema, este punto es un poco extremo, ¿no? Dentro de nuestra fe sabemos y entendemos que el adulterio, la fornicación no está dentro de nuestros estándares morales. Sin embargo, hay otros principios que creo que son importantes y que nos pueden ayudar a hacer crecer como lo acabas de decir, ¿no? Es necesario que dejemos un poco de un lado digamos, aquellas cosas que pensamos que podemos manipular a Dios, que podemos usar a Dios para nuestros propósitos y no entendemos de que hay una línea, hay un propósito de Dios que nos exige y nos pide para que pueda llegar la bendición. Sí, exacto. O sea, y les digo, eso es salir de la religiosidad. O sea, la bendición sí está condicionada. En el momento que tú dices, Dios, quiero que me bendigas, significa, ¿qué tengo que hacer yo para activar esa bendición en mi vida? Y tiene todo que ver con carácter. O sea, con que vivas la palabra, no que no seas un lector de la palabra, seas un hacedor de la palabra. O sea, es cuando Jesús hablaba, o sea, si mis palabras permanecen en ustedes, o sea, entonces van a dar qué fruto. Y obviamente, o sea, pueden pedirle a Dios lo que quieran. O sea, entonces yo necesito entender y leer estas cosas bien porque digo, caemos en gente dando golpes de pecho todo el tiempo de que quiere que Dios los bendiga, que quiere que Dios, que quiere, o sea, pero no cumple los requerimientos para eso. Y puedes estar viviendo una bajo la gracia o puedes estar viviendo un emprendimiento bajo la bendición. La bendición sí está condicionada. ¿Qué requiera, qué cambios de carácter yo necesito hacer para vivir una vida bendecible, para tener un negocio bendecible? Por eso, o sea, emprende lo que buscas, que primero tú vivas una vida bendecible y luego que construyes un negocio con propósito. Un negocio con propósito se trata de que el pretexto es el comercio, el pretexto es la venta, pero yo tengo que llevar ahí una cultura del cielo. ¿Cómo? ¿Cuáles son los estándares con los cuales opero? ¿Cómo interactúo con mis empleados? ¿Cómo interactúo con mis clientes? ¿Cómo yo ejerzo las cosas? ¿Por qué? Porque al momento que yo construyo un negocio con propósito, este negocio con propósito va a tener una influencia en mi industria, llámese con empleados, proveedores, colaboradores, va a tener influencia en mi iglesia, porque voy a poder aportar, voy a poder sumar a la obra económicamente o con infraestructura, con lo que se necesite. Voy a poder ser de influencia en mi comunidad, voy a participar dentro de las necesidades que hay en la comunidad y obviamente en la nación también. ¿Por qué? Porque obviamente quien fondea los partidos políticos, quien estimula que se hagan normas y leyes, son las empresas privadas, no son los partidos. Los partidos son simplemente representantes de ciertos intereses que tú ves ahí. Entonces, la industria médica está siendo influenciada por una industria privada. La industria de la educación está influenciada por una industria privada. La de la entretenimiento, o sea, todas las industrias, hay una empresa privada detrás que tiene ciertos objetivos. La empresa no puede ser exactamente lo mismo, pero ya es una visión diferente. Entonces,
cuando tú solamente estás buscando crear algo para ti, o sea, para servirte a ti nada más, es una visión muy corta, no te separa absolutamente de ningún otro no creyente y por eso también, pues a veces estamos donde estamos. Entonces, eso hace la diferencia, o sea, vivir una vida bendecible es el primer punto de partida y construir negocios con propósito. Esa es la clave, eso es lo que el movimiento que estamos haciendo, eh, eh, el éxito de una empresa va a ser determinado. Creo que se Creo fue que un es, momento. ajá, Ajá, ya regresamos, sí. Un momento allí. no, no hay problema. Entonces, sí, o sea, es correlacional. Entonces, por eso yo me meto mucho primero con el carácter, con la conexión espiritual que tenga el emprendedor, hablándole desde estas cosas que sé que le van a hacer sentido. Y ya después todo lo demás viene por añadidura. O sea, yo lo que sí tengo es que lo protocolizo, la serie de pasos que hay que hacer, ¿no? Entonces, digo, pues espero hasta cierto punto haber sumado algo ahí de claridad, ¿no? No, 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 es que aunque parece lógico desde el punto de vista cristiano, creo que es importante ese tipo de cosas recalcarlo porque muchas veces pensamos, es como dice la escritura, que no veas al impío florecer, no tengas envidia del impío que florece, porque así como florece, así también se marchita rápidamente. Entonces a veces pensamos y podemos caer en la tentación de creer de que si el impío le puede ir bien, eso puede hacer que no sean necesarios los principios bíblicos. Sin embargo, hemos entendido, y tú muy bien lo explicas, que es tu materia fuerte en ese sentido, es que es necesario desarrollar un carácter para ser sostenible, no solamente en largo tiempo, sino también para que se pueda cumplir el propósito de Dios. Porque yo recuerdo, cuando yo estaba pequeño, mi papá me decía, hijo, tenga bendiciones, crezca, tenga bastante negocio, pero siempre piense, ¿para qué tanto dinero? Y entonces, Mm. pero él me lo decía así y yo me quedaba como que, cierto, ¿para qué tanto dinero? Y creo que en esa pregunta engloba el tener carácter y el saber tener una dirección en el propósito para cumplir, porque originalmente y a nivel de la historia, sabemos que la iglesia cristiana ha sido el primer benefactor en toda la historia. Los primeros hospitales, las primeras universidades, las primeras, todas esas personas que trabajaron para ayudar al ser humano, siempre salía de la iglesia, al ayudar al menesteroso, al pobre, al desvalido, a la viuda, como dice la escritura. Eso viene generalmente y principalmente viene de la iglesia porque es un mandato de Dios. Ahora se hace difícil cuando los recursos económicos no están óptimos para cumplir esa tarea, ¿no? Pero muchas veces pensamos que tiene que ver con algo espiritual, digamos, alguna otra cosa muy espiritual que quizás no la entendamos muy bien, sino que tiene que ver con principios, como tú muy bien lo explicas, desarrollar el carácter, desarrollar esa mentalidad, desarrollar esa mentalidad de pagar ese denario, yo lo Mm. podría llamar de esa manera, ¿no? Porque pensamos que Dios tiene que darnos todo. O sea, yo sembré Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces queremos que Dios nos bendiga, pero nos sembramos, no Así es. ponemos la semilla, no trabajamos en el arado de la tierra, en el cuidado del plantar. Y entonces es muy importante que como creyentes también nos desintoxiquemos de esa cultura flash, ¿no? De esa cuestión que creemos que todo va a ser así de rápido, sino que podamos construir a nivel del tiempo. Saúl, una pregunta. ¿Qué piensas del movimiento? Estoy tratando de investigar un poquito sobre emprendimiento rapidito, bueno, no tuve mucho tiempo, pero me pareció algo en redes sociales, el movimiento FIRE. No sé si has escuchado ese movimiento FIRE. Eh, es un movimiento donde una persona trabaja
Vamos a ver, creo que tenemos un pequeño Está problema con ya, la ya, conexión. no sé. ¿Se escucha? Ahí está Ah, ya. ok, Sí, ya. sí. El movimiento FIRE, el movimiento de que un joven trabaja por 4 o 5 años arduamente sin tratar de gastar nada y de repente cuando alcanza el millón o los 2 millones de dólares, entonces se retira permanentemente de eso. Eso hasta ahorita lo estaba viendo y vi que eso es como una tendencia en las redes sociales y en TikTok. Hay muchas Mm. tendencias que podemos ver en Internet y en redes sociales. Sin embargo, desde el punto de vista de emprendimiento, ¿es correcto pensar que las riquezas y las bendiciones puedan llegar de manera abrupta, rápida? ¿Es correcto? ¿Es un tabú? ¿Puede ser de parte de Dios que haya un milagro de Dios que caiga una bendición sobreabundante? ¿O este, es un cuento de camino? Aquí decimos en Venezuela cuento de camino, sino que el camino correcto es bajo los principios, y los principios son como esos pisos que necesitan establecerse para que pueda crecer. ¿Qué opinas sobre eso, Saúl? Mm. Sí, mira, hay dos cosas que hay que ver primero. O sea, si tú lees el Génesis, Dios nos mandó a señorear y administrar su creación. Entonces, la primera cosa que nosotros tenemos que entender es que fuimos llamados a ser administradores, no dueños. Es una parte, ¿no? Obviamente Dios te entrega tu sueño, te entrega, y tú, Dios te lo, o sea, es de Dios, pero te lo entrega, yo digo, asócialo. O sea, Él quiere seguir ser tu inversionista principal, tener, o sea, consejero y demás. Pero ese es un punto. Ahora, el retiro no existe en la Biblia, no existe la palabra jubilación. Esa es otra cosa. No es, yo diría, no es bíblico. Lo que sí es bíblico es que hay temporadas diferentes. Hay temporadas donde Dios en tu juventud va a demandar más de tu energía, de la flexibilidad que tienes de tiempos y demás. Entonces, dependiendo, cada temporada hay una demanda de parte de Dios. Y lo tercero es que Dios nunca te va a dar nada que no estés capacitado para administrar. Entonces, por eso, o sea, hay cosas que la gente anhela, pero no está calificada ni capacitada para hacerlo porque no han sido fieles en lo que tienen. Y la parábola de los talentos nos habla de esto, por eso no es bíblico y que de la noche a la mañana te vas a tener todo esto. No, es gradual. A cada uno le dio conforme a su capacidad. O sea, al de 5, 5, al de 2, 2 y al de uno, 1. Entonces, le dio conforme a su capacidad para multiplicar. Entonces, más allá de que tú estés pidiendo por más, pide por capacidad para maximizar lo que ya tienes. Eso demuestra que estás calificado para que Dios te dé más. Porque el que le dio fue Dios, no fue el siervo el que pidió por más. Fue Dios el que dio su capacidad y le dio más. Le dijo, mira, esto es lo que hice con lo que me hice. Entonces, si Dios llega, tienes con el negocio, con los proyectos, con los recursos que ahorita tienes, y sigues igual que hace un año, peor que hace un año, estancado, no es que sea Dios. Ahora, entiendo que hay temporadas complejas, puede haber crisis, puede haber muchas cosas, pero no operamos bajo las condiciones del mundo, no operamos bajo la economía del mundo. O sea, también tenemos que entender esa parte. Entonces, es entender esta parte que Dios no te va a dar aquello que no estés calificado para manejar. Y yo por eso las personas, una de las cosas, por eso para mí te decía que lo más importante es la cuestión del carácter, es conviértete en la persona que puede manejar aquello que estás orando. Y digo, hoy en día, ¿no? Para los que estamos solteros y además, sí, estoy mucho en el grupo y hablo con los chicos y demás, yo les digo, muchos de ustedes por la persona que oran no están calificados para esa persona. Les serían, les serían una desventaja a esa persona, porque tú no tienes la vida espiritual de la persona que estás orando. O sea, tú realmente serías una amenaza, porque no estás tú calificado para administrar una relación así. Está padre soñarlo, está padre desearlo, está padre orarlo, pero simplemente no has pagado el precio para poder demandar eso. Entonces, más allá de lo que tú quieras, pregúntate en quién te tienes que convertir.
que tienes que aprender, que tienes que ser. Y yo hablo mucho esto, o sea, antes de que Dios te llame a hacer algo, o sea, a hacerlo, primero te va a llamar, te va a mandar a ser la persona. Volvemos a la cuestión de carácter. Y a mí me encanta la historia de Gedeón porque le habla guerrero, esforzado y valiente, o sea, él le habló quien él podría ser, pero él tuvo que trabajar para ser esa persona, ¿no? Entonces, eh, todo el secreto que vamos a ver, o sea, porque yo, la verdad, o sea, sí obviamente hay doctrinas y hay todas estas cosas am, que la gente creo que mal usa a veces, ¿no? Y demás. Yo lo que busco con lo que yo digo y hablo es una cuestión de carácter. O sea, yo estoy buscando personas con el corazón correcto, no con el negocio, ni la cartera, ni los ingresos. El corazón correcto, porque es con esas personas con las que Dios hace cosas extraordinarias. Son esas personas que están atentas al consejo, son esas personas que están atentas a agradar a Dios, son esas personas que están dispuestas a dejar lo que ya tienen para ir por mucho más, a quemar sus barcos, son esas personas que son discipulables, que son enseñables, que son confiables y digo, justo ahora en el podcast que sale el día de mañana, se hablaba que me encantó la definición de carácter, que es una persona digna de confianza. Y las pruebas, lo que habla Pablo, ¿no? Es que nos ayudan a desarrollar carácter, paciencia y demás. O sea, las pruebas te ayudan a ser una persona digna de confianza. Entonces, por eso hay una distorsión increíble en el mundo empresarial. O sea, yo cuando hablan esta cuestión de la libertad financiera, o sea, no, yo siempre voy a ser dependiente de Dios. Lo que tenga Oh, mucho o ok. poco. No existe esa libertad. Ya Soy esclavo de Dios. entiendo, ya entiendo. Y pero es que Excelente. yo quiero ser súper autónomo. O sea, sí entiendo, pero al final del día tengo mucho o poco. Lo que viene es de Dios. O sea, libre, pues no lo sé. No me atrevería a decir que yo ya no dependo de nadie ni de nada y tengo todo controlado. Yo prefiero decir que sigo siendo dependiente totalmente de Dios en este caso y Somos prefiero, mayordomos de la gracia y la bendición que Dios nos da. sí, o sea, y es que el problema con este tema de la libertad financiera para mí es que, que busca que generemos una autonomía total de todo y creo que se nos olvida lo que igual le dice al pueblo de Israel cuando va a entrar, dice, no se te ocurra pensar cuando vayas y prosperes y veas todo lo que te di, se te ocurra de pensar, es por mi fuerza, sino es Dios que te da la capacidad. Entonces, muchas veces estos conceptos nos llevan a pensar es por mi fuerza, es porque soy nada, ni lo bueno ni lo malo se escapa de la soberanía de Dios. Y, y yo por eso trato de ser muy cuidadoso en estas cosas, porque les digo, hay crecimientos torcidos. Tú puedes ver un árbol que crece, pero tarde que temprano, si está torcido, se rompe. Y tú puedes estar creciendo de manera torcida, o sea, prosperando, tarde que temprano te rompes. Entonces, cuida también tu tipo de crecimiento. Cuál es ese tipo de crecimiento que realmente estés junto a un río que das fruto en tu tiempo y que tu hoja no cae en todo lo que haces? Necesitas estar pegado ante este río. Entonces, eh, ¿Cómo cuando podríamos nosotros... identificar a un... perdón, Ajá, no, perdón, adelante. Saúl. ¿Cómo podríamos identificar a una persona que está creciendo, pero torcida, no correctamente en este tema? ¿Cómo podríamos identificarlo? ¿Cuáles serían los síntomas? Yo creo que la primera es la desconexión de Dios. O sea, tú puedes estar así, puedes caer a lo mejor en una postura de activismo religioso, o sea, pero no estás conectado con Dios. O sea, puedes estar en la iglesia, pero no estás. Puedes estar en los eventos, pero no estás. Puedes estar ofrendando, diezmando y no estás. O sea, tu corazón no está ahí. Y lo vas a ver eso porque conectada. O sea, tu empresa, tu proyecto, todo te tiene que llevar a conectarte más con Dios. Yo ahorita justo en esta etapa en la que estoy con lo de levantarlo de Femprende y demás, yo le estuve pidiendo a Dios, necesito Dios
necesito consejeros, o sea, estoy joven y le dije, pues yo no me las sé todas y no quiero caer en ese, necesito personas más sabias y me encanta porque tengo personas, bueno, por lo menos ahorita paso tiempo con alguien con la que me siento a orar y le platico los planes que tengo, le platico esto y siempre es orar y siempre es buscar de Dios. O sea, es entender que todo lo que haces todo lo que tú hagas, que sea para la gloria de Dios y todo lo que tú hagas te tiene que conectar más con Dios. Entonces, lo primero es eso. Si cada vez te vuelves más independiente, si cada vez en tu pequeña sabiduría piensas que Dios no tiene nada que ver con esa área, con ese sector, déjame decirte que estás empezando lejos de él, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el primer punto, ¿no? Y de hecho está bien interesante porque mira, solamente 4% de las personas que asisten a una iglesia son llamadas a servir dentro de la iglesia. 4% nada más. No entendemos eso. Entendemos que todos los demás operamos en una industria, en un sector, en diferentes áreas. Ahí es donde somos llamados a ser evangelistas. ¿Cómo? Con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de interactuar con otras personas. No tienes que estarle dando bibliazos a las personas, ni nada de estas cosas. O sea, tienes que simplemente ser una persona íntegra. Súper difícil. Y hoy que leía el Salmo, o sea, un montón de aflicciones o problemas vive el íntegro, pero Dios los rescata de cada uno. O sea, tú cuida tu integridad, tú cuida tu comunión con Dios. Y es ahí, o sea, a veces yo pienso, voy a hacer lo que yo quiera afuera, pero yo voy a servir en la iglesia. Es como, ese es un porcentaje súper pequeño de personas que son llamadas dentro de eso, o sea. Ese es o sea, eso es algo importante que todos tienen que entender. O sea, que solamente es un porcentaje súper pequeño quienes somos llamados a trabajar dentro de la iglesia. Todos los demás es afuera. Entonces, pues tengo que equiparme, tengo que prepararme correctamente para poder estar listo para ayudar a otras personas, para traer más personas a Dios, ¿no? Digo, me siguen llegando mensajes y demás de personas que nunca les habían hablado de esto, y yo lo entiendo, ¿no? Por eso digo, es una carga bien compleja todo esto y demás, pero hay mucha religiosidad todavía respecto a esto, digo, yo entiendo también a otras personas que piensan que porque voy a abrir mi negocio y le voy a poner un nombre cristiano, le voy a poner versículos o es para cristianos, ya me va a ir bien. Y, y también, o sea, no tiene nada que ver eso. Por eso muchos negocios de cristianos fracasan. ¿Por qué? Porque hay mucha mediocridad. O sea, yo he ido a inauguraciones de negocios de cristianos, si lo quieres llamar así, muy mediocres. Y te da lástima porque no hay excelencia, porque ellos piensan que por ponerle un nombre o por ponerle versículos, ya, van a tener el favor. Hay principios, les decía, eh, espirituales, hay principios empresariales, hay principios relacionales, hay principios físicos, hay principios Ético. mentales, o sea, hay principios éticos, de todo hay principios. Y lo que sucede cuando nos va mal es que violamos un principio. O sea, no es, o sea, es que tú mismo chocaste contra un principio. O sea, si yo no oferto de manera efectiva, pues no voy a vender. Estoy violando el principio del comercio, de la oferta y la demanda. Si no ejerzo el principio de la diferenciación, pues voy a batallar para poder atraer a clientes interesantes, ¿no? Entonces eso me encanta porque al final del día es salir de la ignorancia y identificar principios. Sus principios me permiten tener resultados, ¿no? Entonces, yo creo que es esa parte, digo, que sí se entender y a mí me encanta explicar y sí sé de marketing, sí sé de negocios, sé de sistematización, digo, ayudé a mucha gente, pero yo he entendido que el punto realmente de partida siempre va a ser las cuestiones de carácter. O sea, que tú te vuelvas un hombre, una mujer de virtud, porque cuando tú te vuelves un hombre, una mujer de virtud, Dios entonces te puede delegar tantas cosas y Dios te da favor y Dios te abre puertas y tú ahí es donde muestras la fidelidad, pues, o sea, yo no he visto o no me he topado con empresarios cristo creyentes aquí ahorita de manera cercana, ¿no? O sea, recientemente, digo, sí, pero es bien difícil encontrarlos y que sean personas que viven bajo estándares de excelencia. La verdad es de que no.
la Biblia de que la gente de este mundo es mucho más hábil para operar con el mundo que los rodea. O sea, sí, por eso Jesús dice, Cosa, aprendan a usar sus cosa que recursos mundanos. creo que los judíos sí entendieron, ¿no? Sí, digo, es que ellos entienden el principio de excelencia y comunidad. O sea, eh, volvemos al punto, o sea, yo te quiero ayudar, te van a preguntar, por ejemplo, ¿en qué tú eres bueno? En esto. Y yo no estoy esperando que seas regular, yo espero que seas excelente, porque si tú tienes un taller mecánico o si tú tienes X servicio, yo espero que lo hagas con excelencia, no menos que eso, porque es entonces que te voy a poder confiar el llevarte mi problema o mi necesidad para que la cubras. Aquí no, aquí es, ay, es que es mi amigo, es que, pero o sea, Es que y ahí el problema un es que versículo, vivimos, tiene un versículo sí, o pegado sea, en la pared. sí, o se llama Shalom, o sea, se llama Shalom Estudio o Maná, no sé qué, o sea, y digo, no tiene, o sea, es ignorancia, pues, es ignorancia y yo por eso les digo, o sea, sí me encanta poder formar a personas, pero tienen que tener el corazón correcto primero, o sea, decir, antes que cualquier otra cosa, antes de crecer mi negocio, antes de crecer mi empresa, antes de salir de la crisis, necesito primero evaluar mi relación con Dios, evaluar mi conexión con Él, evaluar si esta empresa, este proyecto es algo que Dios quiere para mi vida. Mucha gente empieza cosas sin consultar a Dios. Que Dios no planeó. Perdón, listo. Ajá. Entonces, eh, empiezan proyectos que Dios no tenía planeados para ellos. Y Dios no, o sea, por encima de todo, yo les digo, Dios va a siempre preferir tu alma que tu cartera. Entonces, por eso les digo, o sea, si yo alineo mi vida correctamente al principio, estoy preparando el terreno para todo lo demás que yo vaya a hacer. Y si la alineo correctamente y Dios me pide, deja eso, quita eso, muévete de ahí. O sea, yo ya estoy más dispuesto y en un corazón más dependiente, ¿no? Créanme que trabajar con cristianos hasta ahorita ha sido súper complejo. O sea, eh, son complejos en respecto a, muchos quieren todo gratis, por ejemplo, y no han entendido el principio, este es un principio y no es, o sea, el principio del costo. Si no te cuesta, no te comprometes. ¿Cuántas cosas gratis no tienes ahí? ¿Cuántos libros que te regalaron no has leído? ¿Cuántos cursos que descargaste, bajaste, no lo has ejecutado? ¿Cuántas dietas que te regaló un amigo nutriólogo no has hecho? O sea, hay algo espiritual dentro del costo. El costo es sinónimo de compromiso y no es por, no, si yo les digo, el costo no es para la persona que te vende, es para ti. Y, Wow. y yo les digo, yo también, una de las cosas que comento es, a ver, ¿cómo se te ocurre descargar libros piratas cristianos? O sea, a mí me genera una roña, decimos aquí en México, de grupos cristianos pidiendo libros, Y robándole. se lo pasan. Yo tengo este, mándame ese, yo te lo mando. O sea, yo puedo entender si genuinamente tú dices, estoy en la posición donde no tengo para esto, Dios. Pero, Claro. y me encanta, creo que creo que es un salmo, ¿no? Donde decía de que prospérame para que no tenga yo que robar o para que me vaya tan bien que me olvide de ti, ¿no? Entonces, también esa es otra cosa. O sea, es entender el carácter que uno tiene que tener en estas cosas y yo os digo, desde ahí es donde uno pues pone a prueba a Dios tu carácter, pues. O sea, entonces, sí hay que hacer una retroalimentación de primero si estoy viviendo una vida bendecible, si estoy realmente manejando los estándares que Dios me pide antes de yo pedirle algo a Dios.
y si no es en tener un encuentro real con Él y decir, ayúdame a cambiar estas cosas, dame la fuerza para vencer todas estas cosas, aprender a depender de ti. Y es entonces que Dios hace cosas extraordinarias. Me encanta cuando dice, o sea, estoy buscando a alguien que se pare que se ponga en la brecha para reconstruir las murallas. Uno que se pare y que haga la diferencia. Y pues yo estoy buscando esos unos, ¿no? Yo lo que estoy es uno que diga, Dios, úsame a mí, yo quiero hacer la diferencia, yo me pongo en la brecha, ¿no? Y es una frase que mi pastor usa un montón, hay que ponerse sobre la brecha. Entonces, creo que eso es algo que nos enseña en estos tiempos. Dios no está buscando personas perfectas, sino personas correctas, ¿no? O sea, y eso es mucho más sencillo, créeme, que de lo que uno puede creer, y la paz que vas a experimentar y la certeza con la cual vas a caminar es increíble, y creo que es ahorita el mensaje que llevamos con Femprende. Digo, ese es ese concepto, esa plataforma, y obviamente quien adopta esta manera de pensar, de emprender, de vivir, se convierte en un femprendedor. Entonces, pues es lo que estamos haciendo ahorita, y pues la idea es una invitación para todos, ¿no? Que sean personas que que se dejen examinar su corazón. ¿Cuál sería el siguiente paso, Saúl, para contactarte, para pertenecer a ese movimiento de emprendedores que quieran cambiar su vida y ser de bendición para otros? Pues mira, como te comenté, pueden ir a saulpalazuelos.com. Ahí está el libro totalmente gratis y hay unos videos explicativos del libro. No tienen ni que registrarse ni nada. También pueden ir al canal de YouTube con mi nombre, Saúl Palazuelos. Ahí hay todo un programa de incubación gratis de cristianos. Está el podcast de Femprende con entrevistas con multimillonarios que ahí tengo. También buenos, puedo escuchar a empresarios súper exitosos hablar también, algunos creyentes, otros no, pero seguramente te van a aportar valor. Ahorita, dentro de las cosas que van a suceder, digo, he hecho diferentes cosas, pero estoy buscando mucho el consejo de Dios. Una de las cosas que van a suceder ahorita es, vamos a abrir la convocatoria en línea. Digo, para que estén pendientes en mis redes y demás, conseguirme, lo que sea. Y vamos a empezar a ya dar a partir de septiembre unas sesiones al mes en Zoom o en YouTube, digo, donde sea la plataforma más conveniente de oración y de educación. Y vamos a empezar a abrir ahorita aquí, yo estoy en Tijuana, México, vamos a abrir aquí y ya luego vamos a empezar a abrir en otras ciudades. Estamos queriéndole por Perú, por Cusco, estamos queriéndole en Honduras también, en Colombia también. Vamos a empezar a abrir vamos a poner ahí a personas que empiecen a abrir los grupos. Y la verdad es que les estamos creyendo a Dios porque esto sea un mover global. La idea es de que tú tomes el libro, tú tomes el programa, entres en un proceso de una alineación vertical con tu vida, o sea, que te alinees a lo que Dios tiene para tu vida, lo experimentes, veas los resultados de eso, y luego yo estoy seguro que una vez que lo vivas, dices, sabes que yo quiero poder ayudar a otros a que lo hagan. Así de sencillo. O sea, yo no voy a mandar a alguien ¿te gusta esta idea? No, tienes que vivirlo. Tienes que vivirlo para poder para que genuinamente seas una persona que habla desde la integridad y desde lo que Dios está haciendo en tu vida. Entonces, eso es lo que ahorita estamos haciendo. O sea, si Dios pone en tu corazón abrir una comunidad de emprendedores ahí en tu ciudad, yo te diría, lee el libro, vívelo, hazlo, ejecútalo. Ya que lo hagas, me buscas. No necesitan o sea, les digo, no necesitan de mí, no necesitan que les mande videos, ahí está todo, o sea, está planeado todo para que tú experimentes una transformación a nivel radical, y que tú entonces tú puedas decir, ¿sabes qué? Yo quiero eso. Las personas que se han acercado ahorita para abrir en sus ciudades es porque ya lo vivieron. O sea, yo no los tengo que convencer de nada. O sea, yo no es porque hablo bonito o porque se escucha padrísimo. Es porque vieron lo que sucede con aquellos que le creen a Dios. Y entonces, digo, pues la invitación es esa. Equípate, prepárate, acciona lo que lees
ve los resultados, contáctame luego con tu testimonio, puede ser en Instagram, cualquier otro medio de los que están ahí disponibles, TikTok, bueno, creo que YouTube también está ahí, y con gusto vemos la posibilidad de abrir ahí en tu ciudad, ¿no? Lo que sí sé es que pues me voy a dedicar yo a esto ahorita de lleno, como les comenté, yo cerré todo lo demás para esto, yo tengo una visión de que se estén abriendo grupos por ciudades grandísimos, que se hagan talleres, que se hagan alianzas con empresas, que se hagan conferencias a nivel país, región, Latinoamérica, no sé, o sea, la verdad es de que sé que va a ser algo bien grande porque no es algo que a mí se me ocurrió, es algo que Dios me mandó a hacer y Él es el que pone el querer como el hacer y el favor y pues yo les digo, o sea, cuida tu integridad, o sea, sobre todas las cosas, cuida que seas de una sola pieza y Dios con eso puede hacer cosas increíbles, ¿no? O sea, que yo puedo desde aquí, Saúl, introducirme en ese programa a través de tus cuentas y redes sociales, descargarlo, empaparme de todo eso y ejecutarlo. O sea, que yo Ujú. puedo desde aquí de Venezuela abrir un grupo para hacer un estudio y analizarlo y luego contar nuestro testimonio hacia ti. Bueno, desde aquí los que están en Venezuela y me están viendo en Venezuela, Maracay, Estado Bravo, bueno, vamos a adentrarnos en esa fe que emprende en los cristocreyentes para hacer de bendición. Y bueno, y Saúl, de verdad que muchas gracias. Mira, aquí soñando en el Señor, ¿no? Porque me gusta soñar en el Señor, me gusta creer a cosas mayores. Cuando vi lo que hacías, empecé a ver tu contenido, yo dije, yo tengo que traer a mi hermano Saúl aquí a Venezuela. Entonces, voy a orar, vamos a orar, pero tengo ese sueño de que vengas con tu familia y personalmente nos des conferencias aquí en Venezuela y a la iglesia venezolana que nos hace mucha falta que esos principios y esos valores cristocéntricos nos ayuden a emprender y a salir de las circunstancias que para, para muchos saben y conocen que vivimos en nuestro país y que bueno, que nos cae como anillo al dedo. Saúl, de verdad que 1 millón de gracias. Dios bendiga grandemente tu vida, tu familia, tu ministerio, que sigas creciendo. Y esto, pido a Dios y oro a Dios para que esto no se quede hasta aquí, sino que siga la retroalimentación y voy a seguir yo te sigo ya viendo tus contenidos y lo estoy consumiendo. No pude leer el libro porque he estado últimamente así full, pero créeme que voy a estar ahora con más calma para sentarme a estudiar ese libro y bueno, a comenzar ese proyecto de emprendimiento que es esa fe que emprende. Si quieres compartir Amén. unas palabras con todos nosotros, Saúl. Sí, de hecho Dios, ahorita esta temporada ha sido para mí de meterme más con Dios y Dios ha tratado muchas cosas conmigo ahorita y como les decía, o sea, hay un tiempo para todo. Definitivamente sí va a haber viajes, sí va a haber conferencias, esto que ya le estamos creyendo para el próximo año. También, ¿por qué no? Respecto a esto, ¿no? Y como les decía, el pueblo de Israel, en la ciudad en la que estés, en la economía en la que estés, Dios no ignora sus oraciones y no hay nada terrenal que doblegue el poder espiritual. Por eso, si tú quieres que cosas terrenales suceden, tienes que activarlas en el mundo espiritual. No es al revés. Entonces, su clamor se escucha, Dios lo escucha, pero a veces no somos lo suficientemente sensibles a eso, ¿no? Y Dios no quiere víctimas, Dios quiere valientes. Entonces, Amén. eso es algo como bien importante que quiero retar a todos los que están acá y solamente Dios sabe, digo, genuinamente estamos en los últimos tiempos, pero Él todavía dice en su palabra que va a derramar visión sobre los jóvenes y sueños sobre los mayores. Entonces, por algo es, o sea, si tú estás joven, Dios te mandó a crear una visión para un legado y si ya estás en la tercera edad y demás, Dios te está diciendo, todavía tengo cosas que hacer contigo, todavía tengo cosas que hacer contigo, hay perlas en tu vida que necesitan ser extraídas para la generación que viene detrás. Entonces,
Dios tiene un plan para nosotros. Me encantaría poder estar allá. Vamos a ponerlo en manos de Dios y definitivamente creo que es algo que se viene nuevo para todos ustedes. Les digo, yo con todo el corazón está ahí esa información. Yo no he querido entorpecer para nada la obra como tal. Entonces, por eso toda esa información está gratis para todos ustedes. Lo único que les pido es que la compartan, que la lleven a la mayor cantidad de gente posible. Tiene sus fallas, tiene, digo, trabajamos con lo que tenemos a la mano. Ya estoy pensando en una segunda versión del libro, pero ahí está. Son 40 páginas, no es algo tampoco una lectura súper grande. Y aparte tiene la explicación de lo mismo, por ende, o sea, cualquiera de las dos maneras está. Lo que sí te digo es que vivas lo que lees y que te dejes que Dios te rete y que obviamente, o sea, Dios no se queda con nada. Si tú ahorita estás lejos, estás buscando crecer tu negocio, no estás buscando crecer tu negocio con Dios, el orden está incorrecto, entonces te reto otra vez que vuelvas a tu primer amor, que vuelvas a Él, que pongas el orden correcto y no tienes idea de lo que va a suceder si le crees a Dios porque sigue creyendo en ti. Amén. Gracias, Saúl, de verdad, por este tiempo maravilloso para compartir con cada uno de nosotros. Para todas las personas que nos están viendo, por favor, vayan a sus redes sociales, síganlo, por favor, consuman su contenido, descarguen el libro que está totalmente gratis. Como él dijo, no tienen que inscribirse ni dejar nada, solamente está allí para descargarlo. Y si lo quieren ver en audio y video, también está allí. Así que de verdad que ha sido un excelente y maravilloso tiempo. Saúl, gracias por la oportunidad. Sé que un hombre como tú tiene bastantes compromisos y agradezco mucho que hayas apartado este tiempo para compartir con todos nosotros. Dios te bendiga grandemente, bueno, y espero que más adelante podamos seguir charlando de las bendiciones y lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Así será. Un abrazo a todos, que Dios los bendiga y los guarde, que pongan ustedes paz y que haga resplandecer su rostro en cada una de sus vidas. Nos vemos pronto. Gracias, Saúl. Bendiciones. Dale, chao.